la montaña no viene a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Es obvio. Bueno, yo no entiendo qué significa, nunca entendí qué significaba. Además, vieron que dicen que la fe mueve montañas. Y bueno, como yo soy un hombre de poca fe, pensé que ese tema de las montañas no era para mí. Lo cierto es que siempre creí que estas eran metáforas de la vida. Y claro, vieron que la vida se la trata de explicar con metáforas. Se dice que la vida es como una caja de bombones, o como un espejo, o como un viaje en tren. Hoy quiero compartir con ustedes mi metáfora personal de la vida, que la encontré en una actividad que me apasiona: escalar montañas. Hace unos años, en un viaje a Mendoza, conocí el Cerro Aconcagua, que les cuento que fuera de los Himalayas, en Asia, es la montaña más alta del mundo. Fue amor a primera vista. En ese momento dije, algún día tengo que estar allá arriba. Pero había un pequeño inconveniente. Yo de montañismo no sabía nada. Así que empecé a preguntar y a averiguar, y me explicaron que en realidad no se requería ser un gran atleta, pero sí se requería mucha voluntad. Entonces comencé a participar en salidas y expediciones, y con el tiempo me fui dando cuenta de que la montaña tenía mucho que enseñarme, y de que yo tenía mucho que aprender. A través del contacto con la naturaleza, aprendí, por ejemplo, que las fronteras son un invento del hombre, que el medio ambiente no exige respeto, pero conviene respetarlo por nuestro bien. Que la Tierra no nos necesita, pero nosotros sí. Que la respiración nos conecta con el universo. Que a veces podemos volver una y otra vez al mismo lugar y la montaña siempre está igual, pero uno nunca es el mismo. Por haber salido de expedición con otras personas, aprendí que en situaciones extremas cada uno manifiesta su verdadera esencia. Que podemos seguir a un guía, pero también es bueno aprender a manejarnos solos. Que hay personas con las que podemos compartir cosas muy profundas solo por un tiempo y jamás volver a verlas. Que yendo solos podemos llegar más rápido, pero acompañados podemos llegar más lejos. Que a veces podemos hacer hasta el esfuerzo más increíble sacando fuerzas de donde no sabíamos que teníamos solo para ayudar a los demás. Por haber salido solo, en solitario, en algunas ocasiones, entendí la importancia de encontrar el propio ritmo. También que la soledad da la oportunidad de conocerse a uno mismo. Que es indispensable aprender a escuchar nuestro cuerpo y conservar la energía. Que uno no puede cargar más peso del que soporta su propia espalda. Que hay trayectos bien marcados, pero es gratificante recorrer nuevos caminos de vez en cuando. Por haber estado perdido una que otra vez en la montaña, incluso hasta el borde mismo de la muerte, entendí que muchos problemas grandes provienen de malas decisiones pequeñas. Que en situaciones extremas el dinero no sirve de nada. Que el camino más directo y el más sencillo no suelen ser el mismo. Que perderse es muy fácil, por eso hay que saber cuándo parar. Que avanzar con heridas es peligroso, pero es posible. Por haber fallado unas cuantas ocasiones en el intento de hacer montaña, entendí que llegar a la meta nunca está garantizado. Por eso hay que aprender a disfrutar el camino. Que saber adaptarse a los cambios no es opcional. Que ningún problema de la vida real está resuelto en un libro. Que a veces solo sabemos que podemos dar un paso más, el próximo. Que mucha gente puede hablarnos del camino. Solo unos pocos pueden aconsejarnos, pero solo uno mismo puede recorrerlo. Por haber hecho algunas cumbres, aprendí que en realidad el éxito no está en llegar a la cima, sino en poder regresar. Que a veces el objetivo no se ve hasta que no estamos muy cerquita. Que la práctica y la dedicación mejoran mucho nuestras posibilidades. Que según el tamaño de las piedras podemos elegir esquivarlas, pisarlas, subirnos, sentarnos, recogerlas o simplemente contemplarlas. Que en ocasiones vamos a tener que intentarlo muchas veces, pero lo importante es no darse por vencidos. En enero de 2013 cumplí finalmente mi objetivo. Pensé que ese iba a ser el final de mi camino en el montañismo, pero en ese momento cuando volví me di cuenta que recién estaba empezando. Y ahí aprendí otra lección, que con cada regreso comienza un nuevo viaje. Reinhold Messner, el padre del montañismo moderno, aseguró que en la soledad de la montaña
lo peor que te puede pasar no es el frío ni la altura. Es encontrarse con uno mismo y no saber qué hacer con eso. Yo encontré en el montañismo una gran metáfora de la vida. Yo los invito a descubrir las suyas. ¿Cuáles son tus metáforas personales? ¿Dónde están tus montañas? Gracias.